El pasado hoy es un presente, con Páginas del Recuerdo, el programa que revive a hombres y mujeres que con sus triunfos brillaron, dejando huellas imborrables en el deporte. ¿Qué hacen? ¿Dónde están? Aquí ustedes se enterarán por este canal, Páginas del Recuerdo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Páginas del Recuerdo, nuestro programa donde recordamos a aquellos hombres que le dieron gloria algún día al deporte nacional a nivel internacional. Hoy con Saulo Hernández, un hombre que le dio prestigio y dejó huella en los diferentes pórticos del fútbol colombiano y en los diferentes equipos donde tuvo la oportunidad de actuar. Saulo, bienvenido a Páginas del Recuerdo y, hombre, gracias por abrirnos las puertas de sus instalaciones. ¿Y qué hay de su vida después de haber dejado el fútbol? ¿Cómo vas? Gracias, un saludo muy cordial a todos los televidentes de Páginas del Recuerdo, de este prestigioso programa. Muy contento de estar aquí con ustedes y después de mi retiro me dediqué a los estudios en la Escuela Nacional y ahora tengo unas hermosas instalaciones acá en el Parque del Avión, canchas sintéticas, escuela de fútbol, etcétera. Después de haber dejado el fútbol profesional y haber marcado un nombre a nivel internacional, porque fue hombre de Selección Colombia también, ¿qué le dejó el fútbol, Saulo? Amigos, gente, esa pasión todavía que siente por la pelota. Sí, yo creo que lo más importante es el reconocimiento público, ¿no? De ustedes los periodistas, de la familia misma, del fútbol, y lo más importante pues que deja uno gente muy conocida que en algún momento de su vida pues siempre lo está apoyando. El caso, por ejemplo, en este momento, el presidente del Deportivo Cali, Fernando Marín, que me apoyó en este gran proyecto de las canchas sintéticas del Parque del Avión. ¿Cómo llegó Saulo a ser parte del fútbol? ¿Qué lo motivó a ser arquero? ¿Cómo llegó cómo fueron esos inicios para ser un gran portero a nivel internacional? Bueno, yo empecé estudiando en Andrés Sanín, colegio de la Fundación Carvajal. De ahí me vio en una ocasión Mario Desiderio jugando la Copa Carlos Sarmiento y Mario Desiderio me llevó al Deportivo Cali. Empecé en la sexta división y fui ascendiendo con Víctor Celorio, después con Edilberto Riggi y debuté con Eduardo Luján Manera en el Deportivo Cali en 1982. Rodeado de buenos nombres, de buenos arqueros en esa época, porque al Deportivo Cali llegaban arqueros de reconocido prestigio, ¿no? Sí, en el momento en que yo estuve, me tocó suplir a Pedro Antonio Sape, que en ese momento era el mejor arquero suramericano y uno de los mejores arqueros que ha tenido el Deportivo Cali. Entonces un inconveniente que tuvo Sape de 25 fechas, un inconveniente con un árbitro, con el Chato Velázquez, lo suspendieron 25 fechas y ahí me tocó debutar a mí en el arco del Deportivo Cali. ¿Y ese día cómo le fue y contra quién? Ese día debuté contra Bucaramanga, ganamos 2-1. Me acuerdo que el primer gol me lo hizo el panadero Osvaldo González y después hicimos 2 goles, uno de Willington, me acuerdo, y uno de Astolfo Romero. Ganamos 2-1 al Bucaramanga aquí en Cali. Y de ahí en adelante se ganó la confianza del técnico de esa época y empezó ya a labrar un camino, un historial en el fútbol colombiano. Pues tenía 18 años y la charla técnica siempre me la daba Eduardo Luján Manera aparte, es decir, que esté tranquilo, que no esté nervioso, siempre había una charla técnica aparte, los primeros partidos. Ya luego mucha confianza, me tomé mucha confianza y ya comencé a ser un baluarte importante dentro de la nómina y a salirme las cosas muy bien. Usted fue uno de los hombres que tuvo la oportunidad de jugar esa Copa Colombia, recuerda usted por allá en los 80, donde se jugaba alterno con la profesional, era el torneo de reservas, donde el Deportivo Cali, y siempre que tengo la oportunidad de hablar con gente contemporánea de esa época con usted, traigo a colación esto porque fue un torneo que le dio salida y le dio prestigio a diferentes jugadores que les abrió camino y fueron figuras del fútbol colombiano. Sí, esa Copa Colombia, como tú dices, se jugaba, por ejemplo, Cali Millonarios en el Pascual y inmediatamente venía viajando con ellos también en el equipo de reserva y nos enfrentaba con el de reserva del Cali y así sucesivamente. Si el Cali jugaba en Barranquilla con Junior, jugaba la reserva también. Es decir, que iba uno interactuando las partes del hotel, las vivencias de los estadios, de la convivencia dentro de un restaurante y las cosas pues se fueron manejando lo mejor posible ahí en esa parte. ¿Le dejó algún recuerdo, le aprendió a alguien de esos arqueros que vino al Deportivo Cali, sobre todo los extranjeros, porque por esa época llegaban nombres de gran reconocimiento y que traían sus enseñanzas y de pronto fueron capitalizadas por usted en su momento? Bueno, de los arqueros extranjeros que me tocó a mí en esa época fue Carlos Alejandro Leone, un arquero argentino, pues se tenía mucha confianza, no le fue, digamos, muy bien.
y yo creo que lo que más nos colaboró a nosotros en ese momento era el legendario Pedro Antonio Sape, ¿no? Que nos decía que cuando uno se la metían tenía que tirar la pelota a la mitad de la cancha y ya, no pasaba nada, porque si uno se quedaba con los remordimientos, ahí iba a perder. Entonces yo creo que Sape, tanto la Pinta García como todos los arqueros que teníamos nosotros nos fueron abriendo ese camino importante. Tuvo la oportunidad usted de jugar en diferentes equipos del fútbol colombiano, caso Cali, el América, el Tolima, Unión Magdalena, Atlético Nacional y por supuesto un paso importante por el seleccionado colombiano. Marcó huella, dejó camino. ¿Fue importante el trajinar por estos importantes equipos del rentado colombiano? Sí, yo creo que estar en varios equipos de Colombia fue importante porque en esa época los diferentes equipos siempre querían contar con Saulo Hernández dentro de la nómina. Estuve en equipos chicos, también estuve en los equipos más grandes de Colombia, como fue Nacional cuando fue la época de los puros criollos con Maturana y el profesor Bolillo Gómez, y estuve también pues en equipos como Tolima, como Cúcuta, y también pues llegué a la América de Cali cuando era el boom de traer los mejores jugadores de Colombia a ese equipo, y salí campeón con el equipo de Ochoa. Entonces yo creo que en general todo este cúmulo de experiencias le traen a uno, lo fortalecen como persona y como jugador. Vamos a nuestro primer corte de comerciales y volvemos con Saulo Hernández para hablar de su paso por el Cali y su paso por el cuadro americano. Ya volvemos. Páginas del recuerdo. Saulo, ese paso por el Deportivo Cali y luego por el América, donde usted tuvo la oportunidad de ser arquero titular de ambos equipos, ¿le facilitó la alianza con la hinchada de ambos equipos? ¿O por el contrario fue difícil? Porque pues para nadie es un secreto la rivalidad que siempre se ha existido entre estos dos equipos. Bueno, empezando primero por el aspecto familiar, porque en mi casa son 5 mujeres y mis padres, todos son caleños. El único que salió hincho del América fui yo. ¿Por qué? Pero empecé en el Deportivo Cali, porque Estela Castellanos, que es la furibunda hincha de Estrella Roja del América, me llevó al estadio de los 4 o 5 años. Entonces me quedó gustando el América, pero empecé en el Deportivo Cali mi carrera y estoy muy agradecido al Deportivo Cali que me dio ese permiso para ser profesional y también ser profesor de las divisiones menores como arquero. Pero en algún momento llegué al América, que era pues el equipo, como se dice, pues de mis amores, donde era hincha en ese momento del cuadro rojo. Para nadie es un secreto, en esa época que usted estuvo en el América, digámoslo así, el América grande, el América de las estrellas, porque llegaban jugadores de gran talante, Topolilla da Silva, un Ricardo Gareca, y lo mejor que había en el rentado colombiano por esos días. ¿Manejó esa superioridad del América con lo que le dio el Deportivo Cali en su momento? Sí, yo creo que viví una época importante del Cali cuando era la amenaza verde. Torres, Escota, Benítez, para que un equipo nos empatara a nosotros en Cali era muy difícil, un Cúcuta, un Pereira, un Tolima, era muy difícil porque éramos la amenaza verde. Y me tocó el América también con los Gareca, los Falcioni, que para que un equipo nos empatara en Cali era también totalmente imposible. Es decir, que fueron 2 etapas prácticamente iguales, diferentes por el color, pero en rendimiento fueron muy, muy positivas. ¿Cuál de los dos jugaba mejor fútbol en esa época, los dos que integró? ¿Este Deportivo Cali o el América? Y hago la colación porque es que en el América habían figuras, como lo dije anteriormente, de renombre y jugadores que marcaron historia internacionalmente, ¿no? No, yo creo que la comparación no se puede hacer porque el Cali en ese momento era la amenaza verde. Es decir, ahí me tocó el Torres, Escota, Benítez, el Landucci, el Otero, el Valverde, el Astolfo Romero, el Ruiz Moreno, que era un equipo que para usted enfrentarlo en Cali era muy difícil. Y me tocó el América con los Gareca, los Falcionis, los Bataglia, los Pipa, los Ales, que también era muy difícil. Es decir, que fue algo muy equitativo en ambos equipos. Y para fortuna suya, y pues eso no es regalado, eso fue producto de ese gran trabajo y el profesionalismo que usted entregó, cae en Nacional, otra bandola, otro equipo de prestigio y con un gran técnico. Sí, me tocó gracias a Dios con Pacho Maturana y Bolillo, la época de los puros criollos en Nacional, con Chicho Pérez, con Andrés Escobar, con Bendito Fajardo, con Barrabás Gómez, con Telles. Es decir, me tocó también grandes jugadores, grandes amigos y un gran plantel y una gran ciudad. ¿Usted cree que dejó huella en el fútbol colombiano? ¿Cree que
que hubo émulos, gente que dijo voy a trabajar como lo hizo Saulo Hernández? Sí, yo creo que sí, porque en el momento que tuve como mi profesión, es decir, como arquero profesional, creo que lo hice con mucha responsabilidad, con mucho carisma, y en cada ciudad donde estuve, en cada equipo, siempre traté de brindar lo máximo posible de mí. Una de las cosas que caracterizó a Saulo Hernández es que a donde llegaba siempre se apoderaba de la titularidad. Lo hizo en el Cali, lo hizo en América, en el mismo Atlético Nacional y también cuando pasó por Unión Magdalena y el Deportes Tolima, ¿no? Sí, yo creo que como tuve momentos buenos, también tuve momentos negativos donde fui titular, también un buen jugador tiene que someterse a ser un buen suplente, pero creo que en general jugué muchos partidos a nivel nacional y la experiencia que me deja es poder demostrarle, por ejemplo, ahora en mi escuela de fútbol, que tengo más o menos unos 200 niños, el ejemplo y darles a ellos todas mis enseñanzas que tuve en el fútbol rentado nacional. Le toqué Unión Magdalena. ¿Alguna anécdota con la loca? Sí, yo creo que allá en Santa Marta el viento, como le dicen la loca, tenía uno que estar muy bien preparado porque muchas veces uno sacaba y tenía que salir a puñetear porque el balón se le venía nuevamente encima, pero con Unión tengo unas grandes experiencias, fue el equipo donde en una ocasión en Medellín tapé 4 penales en un solo partido, que me marcó pues a nivel nacional en las estadísticas, pero en general yo creo que Santa Marta estoy muy agradecido por el trato que me dio la hinchada. ¿Por qué se retiró Saulo? ¿Pensó que era el momento oportuno? ¿Pensó que ya había entregado todo para el fútbol? No, cuando uno ya empieza a llamar a los técnicos para que lo contraten, ya tiene que retirarse. Llega un momento que a uno lo llaman a su casa cada rato y quiero que juegues en el Pereira, quiero que juegues en el Unión, pero ya cuando uno empieza a llamar a los técnicos para que lo contraten, ya uno sabe que tiene que retirarse. Saulo, ¿de la amnesia qué? Ese cuento de la amnesia, esa anécdota, ¿por qué? Eso es en el América, que nos perdimos varios jugadores del América, nos les perdimos a nuestras familias y llegamos como a los 2 días que fuimos campeones y tuvimos vacaciones. Entonces pues llegó la jefe a pedir cuentas, entonces dijimos que no nos acordábamos de nada, que no sabíamos dónde habíamos estado. Entonces una anécdota que quedó a nivel nacional, que habíamos perdido totalmente la memoria. Entonces esa disculpa quedó en los anales del fútbol colombiano. Usted ya sabe de dónde proviene ese cuento, ¿no? Sí, claro, ese proviene de don Sergio Checho Angulo. Saulo, de todo eso que usted aprendió, todo eso que cosechó en el fútbol, ¿hoy lo quiere reflejar, se lo quiere mostrar a los niños de acá de la escuela? Sí, tenemos la escuela, pues como jugué en el Cali y en el América, tengo la escuela Pequeños Americanos, Pequeños Caleños. Esos niños son desde 4 hasta 15 años y estamos acá en el Estadio del Avión, o más directamente en el Parque del Avión, que tiene el mejor complejo deportivo ahora de Sudamérica, en canchas sintéticas y en escuela de fútbol. Saulo, esa unión que usted tiene aquí con los muchachos americanos, caleños, es importantísimo porque, hombre, desde pequeños se vienen afianzando con la idea de no a la violencia. Y eso es importante y se lo resalto, Saulo, porque es que hoy día se está viviendo una situación que no se puede ver un caleño con un americano y siempre van a terminar enfrascados en violencia. Hoy eso que está haciendo usted es loable, es de aplaudir porque desde pequeñito le está inculcando a los muchachos a mantener una unión entre los caleños y los americanos. Sí, tenemos la escuela Pequeños Americanos, Pequeños Caleños, y ellos juegan juntos, defienden su equipo juntos, y no hay esa rivalidad de que yo soy rojo o soy verde. Entonces yo creo que desde este estamento, desde esta escuela, estamos colocando esa semillita para quitar ese problema que tenemos ahora, que no puede haber una camiseta de otro equipo, porque si no empezamos lo que es el vandalismo y las malas palabras. Porque es que cuando yo me acuerdo y compartía con ustedes a la salida del estadio, hombre, se codiaba un americano, caleño, el jugador, el hincha, y se salía hablando era de fútbol. Simplemente fútbol, el marcador y jugadas. Nada, cero violencia, cero pelea, cero inconveniente. Claro, y se apostaba a ver quién pagaba la tanda. Es decir, después del partido, el tercer tiempo que llamamos nosotros. Tiempo, claro. Y en cambio ahora eso es horrible. Ahora usted va con una camiseta con su hijo al estadio y es un problema. Es decir, es algo que tenemos que erradicar del fútbol colombiano. Saulo, ¿la escuela tiene profesores capacitados, adecuados a las diferentes categorías? Son profesores de la Escuela Nacional del Deporte, que hacen sus primeros pininos acá en nuestra escuela y son profesores muy profesionales y lógicamente pues secundados por mi experiencia y tratando de dar un buen servicio aquí en el Parque del Avión. ¿Por qué se enfocó en este gremio, en este trabajo de
de montar su propio negocio y no continuó su carrera futbolística como preparador de arqueros o entrenador o algo ya más directamente con el fútbol colombiano? Yo estuve como preparador de arqueros en el Cali, coloqué a Nelson Ramos, Neco Martínez, varios, pero pues en un momento llegó Nelson Gallego al Cali, me sacó del Deportivo Cali, desde ahí preferí con mis negocios independientes y creo que me ha ido mucho mejor. Vamos a otro break de comerciales, a otra tanda de publicidad y volvemos con este gran hombre, con Saulo Hernández. El pasado hoy es un presente con Páginas del Recuerdo. Continuamos en Páginas del Recuerdo con Saulo Hernández. Saulo, volvamos a su época de inicio en el fútbol. ¿Tuvo dificultades para llegar a surgir en el fútbol? ¿Lo combinó con su estudio? ¿Tuvo el apoyo de su familia para lograr y abrirse este camino? Claro, para un futbolista el apoyo es fundamental de la familia. Mis padres, mis hermanas me apoyaron en el colegio, la Fundación Carvajal en Sanín me apoyaron, porque estando yo en bachillerato ya estaba como jugador de fútbol y lógicamente las materias, equilibrar todo el estudio es muy difícil, pero lo hice. Tuve el apoyo de todo el entorno tanto académico como familiar. Pero entonces yo creo que cuando uno tiene muchas ganas y mucha responsabilidad, todo le sale muy bien. Saulo, ¿siempre arquero? ¿Siempre se inclinó por ser portero? No, en el colegio era número 9 y ahorita después de mi retiro soy número 9, pero no Sí, me di cuenta. ni regular ni más o menos, excelente. Entonces yo me hago siempre 5 o 6 goles por partido. ¿El arquero amarrado? Más o menos. Saulo, cuando se llega y se brinda esa oportunidad de, bueno, Saulo, hoy te tocó actuar, hoy sos el titular del cuadro Deportivo Cali, que fue ahí donde arrancaste, ¿se siente el nervio, se siente la presión o por el contrario la gana por figurar vence todos esos temores? No, siempre va a haber nerviosismo. En algún momento le preguntaban tanto a Valdano como a Maradona, antes de un partido, que sentían. El jugador que diga que no siente nervios es porque es un ente, es un ser que no siente absolutamente nada. Es decir, que un ser humano común y corriente va a sentir siempre esa cosquillita, esa cosa. Así tenga 300, 400 partidos encima, un mes, si usted le preguntó ahora, va a sentir esa ansiedad y esos nervios antes de un compromiso. Cuando se arranca en esta carrera difícil del fútbol, se va con ganas, se va siempre con ese mismo deseo a los entrenos y lógico a una competencia. Sí, lógicamente. Uno tiene que tener esa responsabilidad de ir a un entrenamiento. Cuando ya uno como jugador de fútbol ya no quiere ir a entrenar y le da la pereza levantarse, yo creo que ahí tiene que pensar en el retiro. Saulo, le pregunto esto porque es que lo hablaba con Edgar y con personajes que han pasado por este programa Páginas del Recuerdo. Es que hoy el día el fútbol colombiano existe la pereza, existe el conformismo de los jugadores actuales. En cambio, en la época de ustedes y un poco más atrás, se jugaba con esa gana, con esa entereza, con ese deseo de agradarle a la gente. Hoy eso se ha perdido. No, es que te conté antes del programa de que yo presencié a el Tigre Benítez escurriendo una camiseta del sudor, llenando casi un platón con el sudor después de un partido. Es decir, ahora se ha perdido eso, la entrega por una camiseta, la identidad, se ha perdido mucho eso. Los muchachos ahora son muy acomodados. Yo creo que se necesita fortalecerlos un poquito más y volverlos pues que sean unas personas mucho más responsables. Además porque en la época en cuando usted tuvo la oportunidad de figurar, menciona al Tigre Benítez, menciona a Escota, hubo jugadores, aparte de estos que menciono, Ruiz Moreno, Cococho, aparte de ellos, en los otros equipos del rentado colombiano también hubo jugadores de prestigio, de nombre, que también venían y dejaban huella. Sí, nosotros en esa época la mayoría de los arqueros extranjeros, los jugadores extranjeros que estaban en el fútbol colombiano eran importantes. Es decir, un jugador argentino casi siempre conseguíamos los número 10, eran jugadores que marcaban diferencia. Es decir, ahora viene cualquier persona a jugar al fútbol colombiano, yo creo que eso tenemos que revisarlo. ¿Por qué no se salen figuras como en otrora en el rentado colombiano? ¿Por qué se ha ido apagando? ¿Por qué se ha ido diluyendo el futbolista colombiano? Pues porque la formación no es la misma, nosotros en la formación nos exigían mucho más. Yo me acuerdo de cuando nosotros en el Cali nos mandaban a de Víctor Celorio, Andrés Sanín, era porque ya el nivel era muy alto y Víctor Celorio decía sirve o no sirve. Es decir, había un decantamiento de los jugadores. Ahora los jugadores van llegando común y silvestre al fútbol profesional, no saben cabecear, no saben patear, no saben hablar dentro del campo de juego, es decir que falta una mejor formación dentro de los equipos. Saulo, ¿usted cree que el empresario, el manager,
el representante hoy de los jugadores ha hecho mella para que se pierda tan rápido un jugador? Creo que los empresarios han sido buenos, pero realmente los que sirven, porque hay otros empresarios que solamente es el nombre. Eso es lo que ha pasado en el fútbol colombiano. Hay empresarios de empresarios, así como hay jugadores de jugadores. Vamos a otro break de comerciales y volvemos para rematar Páginas del Recuerdo con Saulo Hernández. Continuamos en Páginas del Recuerdo con Saulo Hernández. Saulo, ¿le dejó para vivir bien? ¿Le dejó para acordarse de los amigos el fútbol? Sí, yo creo que con la experiencia que uno ha tenido como jugador le dejan muchos amigos que le permiten o le dan la entrada a uno para poder formar sus proyectos. Uno de mis proyectos ahora es tener mi propio complejo deportivo y les hago la invitación a todos los niños de 4 hasta 16 años que vean este programa. Tienen 15 días completamente gratis. Llamen al 668-0668 y tienen escuela completamente gratis, pero si ven, Páginas del Recuerdo. Saulo, ¿cómo es la exigencia, llamémoslo así, para que los niños lleguen o al América o al Cali? No, solamente que quieran jugar fútbol, que quieran venir a recrearse, y nosotros le damos aquí el uniforme original, ya sea el del Cali o el América. Es decir, solamente es que el niño tenga ganas de venir a jugar. Él es Saulo Hernández, un hombre importante que dejó el fútbol profesional colombiano, un hombre que a pesar de haberse retirado sigue dejando huella con esta escuela de formación acá en el Parque del Avión. Saulo, muchas gracias por estar en Páginas del Recuerdo. Créame que es grato tenerlo en nuestras cámaras para que los televidentes se den cuenta de qué hay y qué hace Saulo Hernández hoy. Gracias a todos los televidentes, a los hinchas del Cali, a los hinchas del América, a los hinchas del fútbol, a todos ustedes, muchas gracias. Él es Saulo Hernández, que pasó por Páginas del Recuerdo. En 8 días, otro invitado, otro hombre u otra mujer que le haya dejado historia, nombre y una huella al deporte nacional a nivel internacional. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. Que Dios los bendiga. El pasado hoy es un presente con Páginas del Recuerdo, el programa que revive a hombres y mujeres que con sus triunfos brillaron, dejando huellas imborrables en el deporte. ¿Qué hacen? ¿Dónde están? Aquí ustedes se enterarán por este canal. Páginas del Recuerdo.